Cuando era niño crecí en un pequeño pueblo muy unido. Lo odiaba. Todo el mundo te conocía y no existía el concepto de secreto. Si le contabas algo a una persona, lo escucharías de otra en un plazo máximo de 2 días. Tenía un grupo de 4 o 5 amigos, máximo, en quienes realmente confiaba para compartir cosas. Demonios. Algunas cosas ni siquiera se las podía contar a mi hermana pequeña sin que me sacara algo en su contra, o viceversa. Lo usábamos como palanca el uno contra el otro. Eso es lo que hace que esta situación me parezca aún más loca. Nuestras clases en la escuela eran bastante normales en cuanto a currículo y tamaño, en mi opinión. Tal vez éramos entre 10 y 15 en el aula. Nadie de fuera de nuestro pueblo estaba interesado en ir a nuestra escuela, y en cuanto tenían la oportunidad, los chicos de secundaria que tenían coche elegían ir a una escuela fuera de nuestro distrito para escapar, o la gente se mudaba antes de eso. Yo no tuve tanta suerte. Mi familia estaba lejos de ser rica, así que nos quedamos en nuestro pueblo hasta que fui lo suficientemente mayor para mudarme. De todas formas, volviendo a las clases, obviamente siendo adolescentes, las relaciones estaban destinadas a suceder. No había muchas personas para elegir y algunos podían tener un año más o menos que tú. Salí con varias chicas diferentes, pero hubo una con la que estuve durante unos 2 años. Por razones de privacidad la llamaré Melissa. Desde fuera, Melissa era una chica divertida para estar. Era alta, tenía el cabello oscuro hasta los hombros y ojos marrón oscuro con pecas. Podía hablar con cualquiera. Definitivamente era extrovertida y nunca vi un lado malo en ella. Creo que se esforzaba por ser amiga de todos. Durante mucho tiempo fue parte de un grupo de amigos. Usaba maquillaje y vestía de manera más femenina, pero también le encantaba ir al río conmigo y algunos de nuestros amigos para atrapar cosas, destruir cosas y, tal vez, disfrutar de algunas bebidas. Fue durante el verano que realmente llegué a conocerla más. Sé que su padre era un borracho y su madre trabajaba mucho, así que no los veía mucho. Venía a nuestra casa a menudo para cenar y a veces incluso dormía en nuestra sala de estar. Hubo una vez que tuvo una pelea con su padre. Él la agarró y comenzó a estrangularla hasta que su madre finalmente lo convenció de que la soltara. Pero su madre le dijo que lo mejor sería que se fuera por un tiempo. Ella llegó llorando a nuestra casa y la ayudé a calmarse, y creo que eso solidificó nuestra relación de una manera extraña. Estaba furioso. Mis padres no eran perfectos, pero nunca nos lastimaron. ¿Cómo podía un padre hacerle eso a su propio hijo? Fue peor cuando llegaron los policías y no hicieron absolutamente nada. Llegaron a su casa, se llevaron a su padre. Él dijo que lo sentía y pudo volver a casa después de que se le pasara la borrachera. Como si eso realmente cambiara algo. Ella prácticamente vivía con nosotros a veces. Dormía en el sofá y a veces se quedaba dormida en mi cuarto y yo dormía en la sala. Actuábamos como una pareja normal en su mayor parte. Salíamos juntos con amigos. Caminábamos juntos a clase, cosas así. Pero después de un tiempo comencé a ver un lado diferente de ella. Me di cuenta de que algunas de las cosas más insignificantes la hacían enojar. Si un amigo la molestaba por algo como lanzar una pelota de manera extraña, y yo no la defendía de inmediato, se enojaba. Al principio solo me ignoraba el resto de la noche. Luego se quejaba conmigo en privado de que estaba avergonzada. Pero luego empezó a hacerse más público. Me criticaba delante de nuestros amigos e incluso de mis padres, y luego se iba enfadada. Esta fue mi primera relación seria, así que no sabía realmente cómo reaccionar. Pasaba por las mismas rutinas, me disculpaba, hacíamos las paces y todo volvía a estar bien. Sin embargo, siempre parecía empeorar. Las peleas más serias ocurrían cuando estábamos solos. Ella pateaba cosas, golpeaba cosas, gritaba si podía, y a veces incluso me golpeaba. Normalmente solo me daba puñetazos en el pecho o me abofeteaba, pero seguía siendo inusual. Pensaba que seguramente esto tenía que ver con su padre, por cómo era él. Tal vez hacía esto porque estaba acostumbrada, así que hacía lo que podía para calmarla, pero después de un tiempo eso dejó de funcionar. Tenía que encerrarme en mi habitación o irme hasta que se calmara. Pero por supuesto, entonces comenzaban las acusaciones. Comenzó a levantar la voz y me empujaba en la escuela, y para mí eso ya era embarazoso, así que me alejaba. Por alguna razón, cuando hacía esto, ella pensaba que estaba tratando de ocultarme de mi otra novia. Comenzó a acusarme de engañarla, y siempre aparecía en la puerta de mi aula para ver si salía con otra chica. Teníamos un proyecto de grupo en una de mis clases,
y me emparejaron con mi amigo Joel y una chica que no conocía muy bien. Cuando salía del salón, me golpeó en la cara y comenzó a decir que finalmente me había atrapado. Recuerdo que la chica solo me miraba horrorizada mientras intentaba irse sin que Melissa la viera. La gente comenzó a reunirse, pero Melissa tenía la mirada fija en ella, y luego se lanzó sobre la espalda de esta chica, comenzando a golpearla. Logré apartarla de la chica y le dije que habíamos terminado. Recuerdo haberla llamado psicópata o algo igual de hiriente, porque vi cómo su expresión cambiaba a tristeza y salió corriendo. Por supuesto, me llamaron a la oficina y tuve que explicar lo que había pasado. Melissa terminó siendo expulsada. Les dije que era mi culpa, esperando que la otra chica no tuviera problemas, y luego me suspendieron por un trimestre. Terminé mi suspensión, tan incómodo como fue, y volví a la escuela siendo el centro de discusión de todos. No escuché mucho sobre lo que le pasó a Melissa, excepto por lo que sabían mis amigos, que no era mucho hasta que regresé. Escuché que sus padres se vieron obligados a ponerla en terapia y posiblemente en algún tipo de escuela para adolescentes problemáticos, pero nunca la volví a ver. Eso fue hace unos 18 años. Justo después de la secundaria dejé ese pueblo. Quería irme a un lugar mucho más animado y conocer gente nueva. Mi hermana y yo incluso inspiramos a nuestros padres a salir de allí hace unos años. Sin embargo, aún me sorprenden con la cantidad de noticias y chismes que me cuentan sobre la gente que vive allí. Y bueno, aquí es donde se pone loco. Alrededor de la época de nuestra reunión de 10 años de la secundaria, la gente empezó a contactarme para que nos reuniéramos. Pensé, ¿por qué no? Y decidí comenzar a hacer planes para visitar. Sin embargo, unas semanas después, recibí una llamada frenética de mi madre tarde en la noche, diciéndome que había habido un incendio en nuestro antiguo pueblo. Me dijo que fue en la casa de Melissa, y lo más aterrador, que sus padres murieron en el incendio. Mi padre era buen amigo de uno de los policías de allí, y le había contado que Melissa aún vivía allí de vez en cuando, pero estaba trabajando la noche en que ocurrió. Tuvieron que ir a recogerla. Tras la investigación, determinaron que su padre se había desmayado con un cigarrillo. Estaba completamente borracho, por supuesto, y su madre había tomado pastillas para dormir. Fue solo una mala situación, y me sentí mal por ella. Casi quise ponerme en contacto con ella. Tal vez al menos para darle mis condolencias, pero algo me dijo que no lo hiciera. Mi madre fue al funeral, y dijo que Melissa era solo una sombra. Solo se sentó en el primer banco mirando hacia adelante hasta que terminó el servicio. Después dijo que no se la vio por ningún lado, así que mi madre dejó su tarjeta con los demás artículos y se fue. Después de eso, no volví a escuchar nada de Melissa ni de su vida hasta el año pasado. Esta vez mi amigo me mandó un mensaje de texto con un enlace a las noticias locales de nuestro viejo pueblo. Comenzó como un incendio sospechoso. La policía fue llamada a un viejo granero que se estaba incendiando detrás de uno de los bares. Alguien aparentemente salió, olió el humo, vio las llamas entre los árboles que separaban la propiedad y llamó al 911. Después de apagar el incendio, encontraron el cuerpo de un hombre allí. Lo habían apuñalado varias veces, golpeado con una pala, y luego rociado con algún tipo de aceite y prendido fuego. No pudieron identificar al tipo porque no llevaba nada encima. Ya eso era bastante loco, ¿no? Para nada. No para ese lugar. Los rumores comenzaron a volar rápidamente. La gente comenzó a hablar, pero no con la policía. Sin embargo, eso no impidió que se enteraran. Ahí es donde mi amigo empezó a llenar los huecos que dejaba la historia. Él todavía vive allí. De hecho, tomó el control de la tienda de camiones de sus padres, por lo que obtiene mucha información. Resulta que el tipo fue identificado como el dueño del bar. Descubrieron esto porque su billetera fue encontrada en el contenedor de basura de su bar, pero el dinero en efectivo faltaba. Coincidentemente, alguien apareció en otro bar mostrando dinero y comprando bebidas para todos, diciendo que era en honor a este tipo. El caso es que no habían anunciado públicamente la identidad de este hombre, así que la policía tomó nota de esto. Llevaron a la chica a interrogarla, y cuando finalmente confesó el asesinato, seguro que sabes a dónde va esto. Era Melissa. Al parecer estaba saliendo con el dueño, o al menos había algo entre ellos. Sin embargo, él estaba casado. Los rumores dicen que la esposa se enteró y el dueño intentó romper con Melissa, pero ella no lo aceptó. Ahora que está encarcelada por esto, los rumores vuelven.
sugiriendo que podría haber estado involucrada en la muerte de sus padres. Así que, no solo salí con una chica menos que estable en la secundaria, sino que resultó ser una asesina. Así que supongo que tuve suerte en ese momento, pero me hace pensar en lo que podría haber pasado si me hubiera puesto en contacto con ella cuando murieron sus padres. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos mudado? ¿Podría haber sido yo una de sus víctimas? También me pregunto si esto está relacionado con su infancia y si eso podría haber hecho alguna diferencia. Una cosa que le dije a mi amigo, sin embargo, es que él tendrá que venir a verme a partir de ahora, porque no quiero volver a pisar ese lugar. Esto no es tanto una historia de terror de un pequeño pueblo como una historia de terror de la mitad de la nada, o una historia de terror que tuvo lugar justo más allá de un pequeño pueblo. Pero creo que aún califica, porque ocurrió en nuestro camino fuera de dicho pequeño pueblo. Hace unos años, alrededor del verano de 2018, mi novia y yo conseguimos algo de dinero, y decidimos que básicamente queríamos hacer un viaje por carretera a través del país. Básicamente, conduciríamos desde Pittsburgh hasta Las Vegas, pasaríamos unos días en Las Vegas y luego volveríamos. El viaje en ambas direcciones iba a tomar alrededor de 32 horas en total si íbamos directamente por la I-70, y nos tocaría conducir desde Pensilvania hasta Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Colorado y Utah, antes de finalmente llegar a Nevada y luego a nuestro destino final. Planeamos hacer esto en el transcurso de varios días, y queríamos detenernos en algunos estados para tomar fotos y simplemente disfrutar del Medio Oeste. Sé que mucha gente dice que el Medio Oeste es aburrido, pero si lo piensas bien, cada estado es aburrido. Creo que todos tienen su propio encanto personal. Así que trazamos toda nuestra ruta, decidimos algunos lugares para detenernos y todo iba bien. La mayor parte del viaje fue solo conducir en línea recta. Estábamos haciendo un gran tiempo, y este evento fue realmente lo único que destacó. Hubo un punto en el que tuvimos que parar a cargar gasolina, y mi novia dijo que también quería detenerse a comer algo. En ese momento, estábamos aproximadamente a 2/3 de camino a través de Kansas, y el siguiente pueblo era un pequeño pueblo llamado Ellis. Ellis, Kansas, está un poco al oeste de Hays, que en realidad es una ciudad de tamaño decente para estar literalmente en el medio de la nada. Pero Ellis es prácticamente lo opuesto. Un pueblo pequeño con casi nada que hacer o ver, pero nuevamente tiene su propio encanto rústico. Nos detuvimos en Ellis y cargamos gasolina cuando vi un menú de un restaurante que decidí que teníamos que probar. Era una combinación de pizza y comida mexicana de propiedad local, y soy un fanático de la pizza de pueblo pequeño. Tomé el menú y volví a donde mi novia estaba terminando de llenar el tanque y le dije que teníamos que ir. Ella estuvo de acuerdo, sonaba interesante, sin nada más. Así que salimos de la estación y encontramos el pequeño edificio de esta anomalía de restaurante. Sin entrar en detalles sobre la comida, era realmente buena. Si alguna vez estás en Ellis, visita este lugar. Lo encontrarás, es el único lugar de pizza y comida mexicana que hay. La visita pareció estar bien en su mayor parte. Yo estaba disfrutando mi almuerzo y pensé que ella también, hasta que la miré y vi que tenía una expresión extraña en la cara, como si estuviera un poco preocupada. Inmediatamente le pregunté qué pasaba, y mencionó que había un tipo en una mesa en la otra esquina que nos estaba mirando fijamente. Al principio no pensé mucho en ello, pero luego miré hacia atrás y, efectivamente, estaba mirándonos. Ni siquiera hizo el intento de apartar la mirada cuando lo miré. Asintió con la cabeza, básicamente confirmando que sabía que lo había visto. Rápidamente miré de nuevo a mi novia e intenté restarle importancia. Tal vez sabía que éramos turistas y no le gustaba la idea de forasteros. Tal vez pensaba que ella era bonita. Tal vez pensaba que yo era bonito. O tal vez simplemente era un hombre muy enojado por naturaleza. Ella realmente no lo creyó, pero mi atención fue desviada de la situación cuando la camarera vino a la mesa a preguntar cómo estábamos. Le dije que estábamos bien, y luego comencé a decirle que en realidad éramos de fuera de la ciudad y que estábamos viajando por el país. Al mencionar esto, traté de meter a mi novia en la conversación con la esperanza de que se olvidara del tipo raro en la esquina. Más o menos funcionó. La camarera parecía emocionada de hablar con nosotros sobre nuestro viaje. Le explicamos que éramos de Pensilvania
y que queríamos conducir hasta Las Vegas para ver las partes del país que de otra manera no veríamos. La conversación entre los tres fue genial. Ella mencionó 1 o 2 lugares más que deberíamos visitar. Comenzó a hablar sobre la vez que fue a Las Vegas cuando era más joven. Realmente fue solo una charla amigable. Cuando terminamos de hablar y ella se fue a hacer lo que tenía que hacer, mi novia miró hacia atrás y me dijo que el tipo se había ido. Honestamente, eso fue un alivio. Pensé que podríamos dejar de preocuparnos por él y que ella se calmaría para terminar su almuerzo. Realmente pensé que ese sería el final de la situación, que nos iríamos, volveríamos a la autopista y simplemente seguiríamos conduciendo unas horas más antes de registrarnos en un hotel en algún lugar. Desafortunadamente, como el destino lo tendría, las cosas no salieron así, al menos no de inmediato. Después de almorzar, volvimos al coche y nos reincorporamos a la I-70 y salimos del pueblo. Fue menos de un par de kilómetros cuando vimos lo que parecía una minivan parada en el medio de la carretera de lado. Parecía que estaban en medio de hacer un giro en U en la carretera y se habían detenido, o tal vez su coche se había descompuesto. De cualquier manera, reduje la velocidad a medida que me acercaba y detuve el coche a una pequeña distancia de la furgoneta, a lo sumo un par de coches de distancia. Después de unos segundos de estar sentados allí, noté que había 2 hombres sentados en la furgoneta, uno en el asiento del conductor y otro en el asiento del pasajero, y parecían estar discutiendo algo o discutiendo entre ellos. Era difícil de decir. Luego, después de unos momentos más, miran hacia atrás, nos ven y salen del coche. Fue entonces cuando mi novia dijo que el tipo que acaba de salir del asiento del pasajero era el tipo de la pizzería que no dejaba de mirarme. Pensé que tal vez se estaba equivocando y que solo estaba siendo un poco paranoica porque todo el asunto la había asustado, pero luego el tipo rodeó la furgoneta. La misma camisa de franela, gorra de béisbol azul y jeans rotos que el tipo raro de antes. Fue en ese momento cuando comprendí lo que era esto, o más bien lo que probablemente era. Estos tipos estaban buscando hacer algo agresivo hacia nosotros. Obviamente no sabía los detalles. No sabía si iban a robarnos, robar el coche, secuestrarnos, etc. Pero no iba a hacer algo bueno. Todo parecía estar increíblemente quieto y silencioso durante unos segundos, hasta que vi que el tipo de la pizzería comenzaba a alcanzar algo. No tengo ni idea de qué era, pero tan pronto como lo vi moverse, le dije a mi novia que se agachara y aceleré a fondo. Pisé el pedal tan fuerte como pude, y aunque estaba conduciendo un Honda de principios de los 2000, el coche aumentó la velocidad rápidamente. Apunté el coche directamente hacia él y hacia el arcén, básicamente jugando al gallina con este tipo. O se quitaba del camino y nos dejaba pasar, o iba a ser vergonzosamente atropellado por mi pequeño sedán. Afortunadamente para él, saltó a un lado y logré pasar junto a ellos por el arcén. Seguimos a máxima velocidad hasta que pensé que era seguro reducir la velocidad. Honestamente fue muy extraño, y me doy cuenta ahora de lo estúpido que fue hacer lo que hice. Si hubiera tenido un arma me habría disparado y matado mientras conducía hacia él. Si no se hubiera movido, lo habría matado con mi coche. Y bueno, eso habría sido toda otra situación. Alternativamente, podrían habernos seguido, y te puedo decir que Ellis es uno de los últimos pueblos pequeños que tienen una presencia real hasta Colorado. Eran 4 horas sólidas hasta Denver, que era la siguiente área metropolitana, y supongo que estos tipos no habrían estado dispuestos a dejarnos conducirlos durante 4 horas sin intentar sacarnos de la carretera. Por muy encantador que fuera Ellis y por lo buena que estaba esa pizza, no creo que volvamos jamás. De hecho, en el camino de regreso tomamos una autopista diferente solo para evitar esa parte de Kansas por completo. En resumen, crecí en un pequeño pueblo local. Es uno de esos por los que simplemente pasarías de camino a tu destino. Demonios. Hoy en día la mayoría de la gente probablemente ni siquiera se detendría allí. Si no es por la falta de Wi-Fi, mis padres todavía viven allí y usan un servicio local de mala calidad que alcanza como máximo 5 megabits. O el único hotel que hay, que no es nada especial, y suele ser el hogar de consumidores de metanfetaminas y fugitivos, tiene que ser el aspecto acogedor de los revestimientos metálicos oxidados y las casas de campo abandonadas, con el columpio infantil realmente espeluznante en el patio delantero, lo que en realidad aleja a la gente. Nací y crecí aquí en los 90.
Era un niño, así que era muy ingenuo, y no me di cuenta hasta que fui mayor de lo raro y espeluznante que en realidad era nuestro pueblo. Al crecer todo parecía normal. Ambos padres me criaron en la casa que les dio mi abuelo paterno. Fui a la escuela pública de allí. Hice amigos con la gente de mi clase, así como con algunos mayores y menores, ya que era hijo único. Nada fue demasiado extraño en ese momento. Mis amigos y yo solíamos andar en bicicleta hasta la estación de bomberos de vez en cuando, para comprar refrescos en la máquina de allí. Pero recuerdo que mis padres siempre me decían que tomara una ruta específica para evitar ese vecindario. Siempre pensé que la gente de allí era simplemente mala o que no les gustaban los niños. A medida que crecí, aprendí que en realidad esa cuadra estaba llena de casas en ruinas y condenadas que habían tomado los consumidores de metanfetaminas y los ocupas. Siempre estaba pasando algo ilegal y peligroso, por lo que, por supuesto, mis padres no querían correr ningún riesgo. Razón más que suficiente para mí, así que, como si estuviera en piloto automático, esa calle no existía para mí y siempre la evitaba. Incluso ahora, cuando visito a mis padres, no me atrevo a caminar o conducir por allí. Algunos pueden llamar a esto bueno o malo, pero debido a lo pequeño que era nuestro pueblo, todos conocían a todos y todos sabían tus asuntos. Eso incluía a una señora mayor a la que llamábamos la abuela del vecindario. Yo la llamaba Abuela Carol. Siempre fue una persona muy dulce y comprensiva. Hacía muchos dulces durante las fiestas y los llevaba a la iglesia, y nos los repartía a los niños cuando íbamos a la parada del autobús o en casa. Recuerdo que incluso un año me trajo una bufanda hecha a mano por Navidad y cenó con nosotros. No tenía hijos y nunca se casó. Decía que nunca encontró un hombre que pudiera seguirle el ritmo, pero sí tenía un perro. Creo que era un Boston Terrier, ese pequeño perro que siempre parece viejo y tiene un bigote largo. Se llamaba Prince y lo consentía muchísimo. Siempre llevaba diferentes suéteres en invierno que ella misma hacía. Me impresionó tanto que una vez fui a su casa para que me enseñara a hacer crochet. Aún conservo los vestidos de muñeca que me ayudó a hacer. Carol también era muy generosa con nuestro pueblo. Trabajó un tiempo como encargada del comedor escolar, pero terminó jubilándose. También era muy activa en la pequeña iglesia de allí, como mencioné, haciendo dulces y otros alimentos para fiestas y ceremonias. También preparaba lo que ella llamaba un paquete de cuidado, que incluía alimentos de larga duración como productos enlatados, comidas en caja, jugos, etc., así como pequeñas necesidades como botellas de jabón de viaje y curitas. Siempre incluía una tarjeta con un pasaje de la Biblia diferente en cada una, y los llevaba en su coche al vecindario prohibido para repartirlos. Recuerdo que mi papá decía que estaba loca por hacerlo, porque fácilmente podrían dominarla y matarla, pero ella no lo veía de esa manera. Les llevaba comida y agua y los trataba como a todos los demás. A ellos les encantaba. Recuerdo una vez que mi mamá fue con ella y me contó que, cuando la vieron, uno de los hombres apagó su cigarrillo, se sacudió la camisa y las manos para poder abrazarla. Incluso ayudó a repartir las cestas de regalo. Mi mamá dijo que en un momento se preocupó porque uno de ellos dijo algo inapropiado, y el tipo que estaba ayudando puso una mirada de furia en sus ojos y le dio una bofetada en la cabeza, diciéndole que se disculpara con ellas. Pero Carol nunca se preocupó por estar cerca de ellos. Siempre estaba bien con ellos e incluso se quedaba e intentaba jugar con los niños. Carol realmente marcó la diferencia para ellos, lo que hace que toda esta situación sea aún más extraña. Yo estaba en la secundaria en ese momento. El año escolar estaba a punto de terminar y el próximo año iría a la preparatoria. Estaba planeando ir a casa de Carol cuando llegara porque había accedido a ayudarme a hacer dulces para nuestra graduación escolar, que sería ese viernes. Llegué a casa, agarré algunos de los ingredientes que habíamos comprado para no gastar los suyos, le dije a mi mamá que me iba y me dirigí a su casa. Cuando llegué noté que su puerta del jardín estaba abierta. Tenía un hermoso jardín delantero. Le encantaban los gnomos y los tenía por todo el lugar, en diferentes poses y tamaños, y estaba bastante orgullosa de él. Pero también sabía que siempre mantenía la puerta cerrada porque dejaba que Prince corriera libre mientras trabajaba en su jardín. Así que me pareció extraño, pero como aún era un niño, el pensamiento no me duró mucho. Me acerqué a la puerta y llamé, y esperé mientras miraba a mi alrededor. Cuando no vino a la puerta, toqué el timbre. Tal vez estaba siendo impaciente,
pero recuerdo que sentía como si hubiera esperado una eternidad. Después de un rato, intenté la puerta y estaba cerrada con llave, así que caminé con cuidado hacia la parte trasera para asegurarme de no pisar ninguna flor, y noté que la puerta de atrás estaba entreabierta. Sabía que no estaba bien entrar en la casa de alguien sin permiso, así que la llamé. La llamé varias veces e incluso llamé a Prince porque siempre venía corriendo a la puerta. Incluso siendo un niño esto me pareció muy raro y comencé a asustarme. Así que dejé todos mis suministros en su porche y corrí a casa para decírselo a mi mamá. Ella pensó que tal vez solo estaba en el baño o se había quedado dormida y olvidó cerrar la puerta, así que la llamó. Cuando no respondió, mi mamá y yo volvimos a su casa en coche. Me dijo que me quedara en el porche delantero y ella fue a la parte trasera. Después de varios minutos volvió con mis cosas y nos dijo que necesitábamos ir a casa. Una vez en casa no me dijeron mucho, pero recuerdo que me mandaron a la cocina para que hiciera los dulces. Y fue en ese momento cuando llegó la policía. Mi mamá salió a hablar con ellos y luego se fueron. Al cabo de un tiempo descubrí que Carol estaba desaparecida. Mi mamá trató de no asustarme, pero al menos me explicó lo que estaba pasando. Dijo que cuando entró, ni Carol ni Prince estaban por ningún lado y quería asegurarse de que estuviera bien, así que llamó a la policía. No solo nuestra casa, sino todo el pueblo se vio afectado por esto. Ya no era lo mismo. Había muchos rumores, algunos comentarios hirientes y algunas teorías totalmente locas. Esto fue hace más de 20 años y Carol aún no ha sido encontrada. A medida que fui creciendo, mis padres me explicaron más sobre lo que sucedió, y de vez en cuando recibía pequeños fragmentos de información de la gente que aún vive allí. Mi mamá explicó que, cuando entró, la televisión estaba encendida y en la mesa de la cocina aún había un plato de avena. Su medicación también estaba junto a su desayuno, pero no la había tomado ese día. Era uno de esos organizadores de pastillas semanales. Ahora, te recuerdo que esto lo notamos después de que salí de la escuela, así que alrededor de las 3 o 4, mucho después de la hora en que habría tomado sus pastillas y desayunado. También dijo que el plato de comida de Prince estaba vacío o tirado, y ese plato nunca estaba vacío, y que su bolso estaba abierto en su cama. Mi mamá supo rápidamente que algo andaba mal porque Carol nunca salía de casa sin su bolso, y cuando estaba en casa, siempre estaba sobre la mesa de la cocina. El hecho de que estuviera en su dormitorio y abierto no estaba bien. Escuché de muchas personas que la policía no pudo encontrar ninguna evidencia, como una irrupción, ni sangre ni nada más parecía estar alterado, pero definitivamente sentían que hubo juego sucio. Mucha gente culpó a los adictos, incluido mi padre, lo cual es posible. Tal vez alguien estaba drogado y pensó que podría sacarle dinero o algo así, pero yo no lo sentía igual. Ella fue la única persona que no los veía como menos. Intentó ayudarlos y parecían tenerle mucho respeto también. Sé que algunas personas son inestables e impredecibles, pero creo que ellos estaban tan afectados como el resto. Pero eso no impidió que los acosaran e interrogaran. Escuché que lo único que nos dio esperanza, pero también nos destruyó más, fue unos años después de su desaparición. Mi mamá me contó cuando volví de la preparatoria que un grupo de mujeres se había reunido para jugar al bunco por la noche, y cuando una de ellas se iba, escuchó ladridos. Cuando finalmente vio de dónde provenían, notó que era un perro pequeño y gris que parecía desnutrido y que necesitaba un baño. Llevó al perro de vuelta a su casa, y cuando empezó a darse cuenta de que se parecía a Prince, sorprendentemente lo confirmó cuando lo llamó por su nombre y él respondió. Así que ahí estaba el perro de Carol, vivo, cubierto de tierra, aceite y hambriento, pero definitivamente vivo. Nos dio esperanza por un tiempo de que Carol podría estar cerca e incluso viva, pero luego la gente temió que, si Prince estaba solo, eso significaría que algo malo le había sucedido, ya que ella nunca lo habría dejado. Aún es un misterio para nuestro pequeño pueblo, pero tuve que mudarme después de graduarme. No solo necesitaba reubicarme para poder conseguir algún tipo de carrera, sino que eso era de lo único que la gente hablaba. La extraño, ya que era como una abuela para mí, pero escuchar sobre ello día tras día te afecta. Espero que algún día obtengamos una respuesta, pero también no quiero escuchar que la encontraron en ninguna condición que no sea feliz, haciendo mantas y galletas en algún lugar apartado.
El pueblo en el que crecí se considera un pueblo bastante pequeño en general. Básicamente está formado por continuaciones de generaciones anteriores, y aunque recientemente hayan abierto un Sonic's Drive-In y un Dollar General, sigue siendo y siempre será un pueblo súper pequeño en el centro norte de Colorado. La mayoría de la gente piensa en Denver cuando mencionas la zona, pero en realidad estamos a una sólida hora y media de distancia. Pasé la mayor parte de mi vida en lo que era básicamente el medio de la nada, pero a diferencia del resto de mi clase de graduación de 30 personas, me mudé más al oeste cuando cumplí 20. Así que conozco ambos lados de la vida. Este pequeño pueblo del que nadie ha oído hablar y las grandes ciudades en la costa. Que es raro. La vida en el pueblo pequeño es, en mi opinión, mucho más aterradora. Claro, viviendo en California te pueden robar o acosar a alguien bajo los efectos de alguna sustancia, pero al menos te lo esperas. Por alguna razón, aprender sobre los horrores de tu ciudad natal tiende a tomarte por sorpresa, o al menos a mí me pasó. No sé, tal vez no todos los pueblos pequeños tienen secretos que guardan como el mío, o tal vez sí. Mi ciudad natal en realidad tenía algunas cosas que todos conocían, pero de las que nadie hablaba. Algunas ocurrieron en la época de mis abuelos, otras en la de mis padres, pero eran algunos de los secretos mejor guardados. Honestamente, lo que aprendí fue que aparentemente tenía una tía en un tiempo. Cuando tenía unos 15 años, mi abuela accidentalmente se equivocó y me llamó Mary. Mi nombre no es, desde luego, Mary, María, ni ninguna variación de ese nombre. Le pregunté quién era Mary, y recuerdo que cuando lo hice, parecía que estaba a punto de romper a llorar. Me dijo que no podía decírmelo, pero que debería hablar con mi padre sobre ello. Honestamente no tenía idea de quién era, ni me esperaba lo que mi padre me contó. Aparentemente, María, cariñosamente llamada Mary por mi abuela, era mi tía, la hermana mayor de mi padre. Esto me sorprendió, ya que nunca supe que tenía una tía paterna. Siempre pensé que mi padre era hijo único, sobre todo porque nunca había visto una foto de esta mujer, nunca había oído mencionar su nombre, y obviamente, nunca había hablado con ella. Sentí curiosidad por saber quién era, dónde estaba, y por qué no había estado presente, y ojalá hubiera controlado esa curiosidad, porque fue bastante horrible. Me informaron que, cuando mi padre tenía 12 años y mi tía María tenía 14, aparentemente desapareció. Hubo una noche en la que salió con sus amigas y simplemente nunca regresó a casa. Al principio, mi abuela pensó que no era gran cosa, que solo estaba por ahí siendo una tonta, pero a la mañana siguiente le quedó claro que algo tenía que haber salido mal. Me dijo que mi tía era una estudiante de sobresaliente y que probablemente se habría graduado como la mejor de su clase, pero esa noche simplemente desapareció. Esto obviamente me pareció espeluznante. Nunca esperé tener una tía que fuera una persona desaparecida. Entonces, mi padre me dijo que ella no era una persona desaparecida, que fue asesinada. Continuó contándome que cuando ella desapareció, todo el pueblo entró en lo que fue esencialmente un confinamiento. Pusieron en vigor un toque de queda y todos los adultos estaban atentos a María. Recorrieron cada centímetro de la ciudad y hablaron con todos para ver si alguien sabía de su paradero. Hablaron con las amigas con las que mi tía había salido, y todas contaron la misma historia. Estaban básicamente deambulando cuando se acercó un policía con las luces encendidas. Dijeron que el oficial bajó la ventanilla y llamó a María, y que ella corrió hacia el coche para hablar con él. Al parecer, luego se giró, les gritó que tenía que irse, se subió al coche, y eso fue todo. El mayor problema con esto es que ninguna de sus amigas había visto su cara. Ninguna de ellas pudo describirlo en absoluto, y no había ningún detalle extra en el coche que lo hiciera destacar. Ninguna había anotado la matrícula. Un año después de que ella desapareciera, prácticamente todos habían perdido la esperanza de encontrarla con vida. Cuando alguien encontró lo que parecía una tumba poco profunda en un lecho de arroyo que se había secado. La policía vino y desenterraron el lugar. Y como probablemente puedas imaginar, encontraron el cuerpo de mi tía. Basándose en la forma en que fue enterrada, asumieron que fue agredida sexualmente, y la causa de la muerte se determinó como estrangulamiento. En ese momento, lo único que se sabía era que la última persona que la vio con vida fue un oficial de policía, pero no había literalmente ninguna información sobre quién era. Entonces,
Mi padre me explicó que no mucho tiempo después de que encontraron su cuerpo, 2 oficiales de policía renunciaron a la fuerza. Uno de ellos tenía una hija y estaba casado, y el otro era todo lo contrario, soltero y sin hijos. El que tenía familia se fue de la ciudad, y nadie tiene idea de dónde fue. El otro oficial se convirtió en el profesor de educación física en la escuela secundaria de la que me gradué, y también era el entrenador de fútbol americano. Vi a este hombre casi todos los días durante 4 años, y cada día después de enterarme de esto, tenía que pensar que él podría haber agredido sexualmente y asesinado a mi tía. Lo peor de todo es que nunca sabremos realmente lo que sucedió con ella, principalmente por el daño que sufrió su cuerpo durante ese año. No había pruebas físicas, ni ADN que pudieran encontrar, ni huellas ni nada por el estilo, solo una niña muerta y sospechas silenciosas. Aparentemente, todo el pueblo, por falta de una palabra mejor, sabía que estos dos estaban involucrados. La sincronización era demasiado sospechosa, y al parecer se creía que sus superiores podían estar al tanto de la situación, pero, como dije, nunca les pasó nada. Uno se fue, y el otro todavía enseña educación física en la escuela secundaria. Honestamente, fue solo una razón más para salir de allí cuando tuve la oportunidad. Cuando estaba en la preparatoria me junté con un nuevo grupo de amigos. Esto fue a principios de los 2000. El estilo gótico y emo todavía era bastante popular en ese momento. Describiría a mi grupo de amigos como ese típico grupo gótico y emo. Uno de mis amigos, Marcos, y yo conectamos muy bien desde el principio. Mi vida en casa no era la mejor, y Marcos realmente podía entender eso. Ambos teníamos hermanas a las que nuestros padres amaban y consentían. Nos sentíamos realmente descuidados e ignorados. Marcos era un poco raro a veces, afirmaba ser satanista, pero nadie lo tomaba en serio. Otro amigo mío, Daniel, también estaba metido en cosas satánicas y se unió instantáneamente con Marcos. Los tres nos volvimos inseparables después de eso. Nos juntábamos, fumábamos marihuana y conducíamos, molestando a la gente, e incluso una vez nos metimos a la escuela secundaria después de horas y vandalizamos casilleros. Era una diversión estúpida de adolescentes delincuentes. Empecé a sentirme diferente acerca de mis amigos después de una fiesta a la que fuimos, sin embargo. Fue alrededor de Halloween, durante mi último año de secundaria, en octubre de 2009. Marcos había invitado a Daniel y a algunos de nuestros amigos a una fiesta un fin de semana cuando sus padres no estaban en casa. Vivimos en un pequeño pueblo donde realmente no pasa nada, pero Marcos vivía en una parte más suburbana y ocupada, en una nueva subdivisión, mientras que el resto de nosotros vivíamos en casas móviles y ranchos. Marcos vivía en una nueva casa de 2 pisos. Era gracioso que un chico de ese entorno afirmara ser tan emo. En la fiesta había lo típico: bocadillos, bebidas, un poco de marihuana, algunas pastillas y alcohol. Marcos entonces prometió una pequeña sorpresa para más tarde. La fiesta siguió como se esperaba. Música fuerte y alguna que otra discusión bajo los efectos de las drogas. Lo que sucedió después nunca lo olvidaré. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando Marcos y Daniel nos dijeron a todos que nos reuniéramos en el sótano. El papá de Marcos había convertido el sótano en una sala de juegos y descanso, algo salido directamente de That 70's Show. Todos nos reunimos en el área de asientos, y mis 2 mejores amigos nos mostraron la sorpresa. Dentro de un armario había una mujer. Estaba atada y amordazada con una camiseta. Instantáneamente todos reconocimos a esta mujer como Rocío, una vagabunda local que recogía latas y era conocida por consumir drogas en todo el pueblo. «Marcos, ¿qué demonios está pasando aquí?», pregunté mientras los demás se sentaban muy confundidos. «Juan nos ayudó a traerla», respondió Marcos. «Vamos a divertirnos esta noche». Daniel sonreía mientras empezaba a repartir dardos entre los asistentes a la fiesta. Nuestro primer evento de la noche, el tablero de dardos humano. «¿En serio, qué diablos les pasa?», preguntó una chica en la sala, mientras todos estábamos en estado de shock. Esto era demasiado incluso para Marcos. Daniel lanzó un dardo. Se clavó en el brazo de Rocío y ella soltó un grito ahogado a través de la camiseta. «¿Cómo demonios lograron traerla aquí?», pregunté.
Marcos dijo que él y Daniel la habían invitado a ella y a Juan a fumar y beber con ellos. Juan también era un vagabundo local. Juan tenía la mente de un niño de 12 años, y Rocío era una adicta. No me sorprende que aceptaran la oferta. Juan aparentemente ayudó a atar a Rocío y meterla en el armario. Llevaba un día allí y nadie lo sabía. ¿Quién sigue?, preguntó Marcos. Después de mí, claro. Marcos lanzó un dardo y golpeó a Rocío justo debajo del pecho. Ella volvió a gritar de dolor. Esto era enfermizo, pero otros en realidad participaron en este retorcido juego. Cuando terminó, Rocío tenía 10 dardos clavados en su cuerpo. Me negué a participar. El hermano mayor de Marcos estaba bloqueando la única salida. Había estado filmando toda la noche con su videocámara y amenazó con mostrar el video a nuestros padres o a la policía si intentábamos irnos. Estábamos siendo chantajeados en ese momento. ¿Están listos para el próximo juego?, preguntó Daniel. Él y Marcos arrastraron a Rocío al suelo y luego la sentaron en el centro de un círculo de tiza mal dibujado que Marcos había hecho. Luego le inyectaron lo que Marcos afirmaba que era heroína, pero nadie realmente lo sabía. Esta noche sacrificamos a una intocable al rey, nuestro señor Satanás, declaró Marcos. Daniel, los instrumentos, por favor, pidió Marcos. Daniel tenía una bolsa negra en la mano. Cuando la abrió, vimos una variedad de cuchillos. Cuchillos de cocina, cuchillos de mantequilla, etc. Esto era enfermizo y retorcido. Marcos había hecho cosas cuestionables antes, pero esto era demasiado. Un sacrificio de sangre para complacer al rey. Marcos tomó un cuchillo de cocina y le hizo un pequeño corte a Rocío. Ella gritó de dolor. Algunas de las chicas en la sala tenían lágrimas en los ojos y yo tenía el estómago hecho un nudo. Estaba un poco drogado, pero incluso yo sabía que esto era una locura. Lo que sucedió después literalmente me hizo vomitar. Marcos en realidad lamió la sangre del cuchillo, la sangre de una vagabunda adicta que había estado quién sabe dónde. Luego, Marcos y Daniel se besaron, compartiendo su ofrenda. Sabía que Marcos era bisexual, pero este comportamiento de Daniel fue completamente inesperado. Realmente me arrepentí de haber presentado a los dos. Daniel había sido raro, pero esto ya era demasiado. Otros asistentes a la fiesta en realidad tomaron turnos cortando a Rocío y lamiendo su sangre. Eran chicos mayores y una chica. No tenía idea de quiénes eran. El resto de nosotros, éramos 2 chicos y 3 chicas, nos negamos a participar en esto. De repente alguien me susurró al oído: voy a llamar a la policía, al diablo con ese video. Era una chica que conocía de la escuela. Era una de las pocas de nosotros que tenía un celular y lo había escondido en su bolso. Cúbreme, por favor, me dijo. Rocío seguía llorando de horror mientras los satanistas hacían lo que estaban haciendo al otro lado de la habitación. Me senté allí, esperando que no intentaran matarla. Por favor, no dejes que maten a esta mujer frente a mí, me dije a mí mismo. La chica marcó el 911 y se comunicó con la policía. Les informó en voz baja dónde estábamos y lo que estaba ocurriendo. Entonces vi un enorme cuchillo levantarse por encima de Rocío. No van a matar a esta mujer frente a mí. Entonces me levanté y grité: ¡basta! En serio, esto ya es demasiado. Me miraron sorprendidos, pero como si estuvieran en trance, volvieron a mirar a Rocío. Marcos respondió entonces: la sangre debe ser ofrecida al rey, dijo en un tono extremadamente espeluznante y ridículo. Corrí hacia él y lo derribé al suelo. Daniel intentó detenerme, pero logré empujarlo. De repente la chica gritó que la policía estaba en camino, y entonces todo se descontroló. Los llamados satanistas corrieron hacia la puerta. El hermano de Marcos se movió y los dejó salir. Daniel corrió para irse, dejando a Marcos solo en el sótano conmigo y Rocío. Tuve que quedarme para protegerla y asegurarme de que no intentara nada. Marcos estaba completamente desquiciado en ese punto. La policía llegó unos minutos después. La chica y yo nos quedamos para contarles todo lo que había sucedido. Rocío fue llevada en una ambulancia. Sobrevivió, pero después de eso ya no la volvimos a ver caminando por el pueblo. No tengo idea de lo que le pasó. Marcos y Daniel fueron arrestados y enviados a un centro de detención juvenil. Luego me gradué y corté todo contacto con ellos. Incluso me mudé, por puro miedo de que intentaran buscarme. ¿Quién sabe lo que personas así podrían intentar? El idiota del hermano de Marcos guardó la cinta en su videocámara, y la policía pudo usarla para rastrear a los demás que participaron en el retorcido ritual.
incluidos algunos chicos de la escuela secundaria. Mi único consejo es que realmente tengas cuidado con las personas con las que decides juntarte. Nunca sabes qué tan locos pueden estar aquellos que dicen ser tus amigos. Esta historia es muy oscura. Esto sucedió en el otoño antes de la pandemia. Soy un hombre de 27 años y mi hermano menor, que tiene 23, fue la víctima de esta historia. Todos los años, hay un pequeño pueblo a 1 hora y media de nosotros que celebra un festival muy popular en otoño, al que gente de todo el estado acude para participar. No voy a decir el nombre del pueblo por razones de privacidad. Otra cosa importante a tener en cuenta sobre este pueblo en particular es que es una zona completamente sin señal de celular, lo cual será importante más adelante. Así que era un domingo cálido y mi hermano menor, mi hermano mayor, que tiene 30 años, y yo decidimos ir al festival. Recuerdo que estábamos más emocionados por la exhibición de autos clásicos que iban a tener, ya que mis hermanos y yo somos realmente apasionados por los autos. Hicimos el viaje de 1 hora y media hasta allí. Ahora, debido a lo pequeño que es este pueblo y su disposición, tuvimos que estacionar en el centro del estacionamiento del parque público, que estaba al otro lado del río desde el pueblo, lo que significaba que teníamos una caminata de 15 minutos y teníamos que cruzar un puente para llegar al pueblo. No nos importó porque el clima era perfecto. Estacionamos en el lote y comenzamos a dirigirnos al primero de los 2 puentes que teníamos que cruzar. Justo antes de llegar al primer puente, una mujer asiática muy bonita, probablemente de unos 20 o 30 años, se acercó a nosotros preguntando cómo llegar al festival. Le dijimos cómo llegar, pero todavía parecía no entender, así que, siendo los chicos amables que somos, decidimos dejarla seguirnos hasta el festival, lo que ahora sé que fue un gran error. Así que comenzamos a caminar hacia el festival, y esta mujer parecía muy agradable, y mi hermano menor especialmente se estaba encariñando con ella. Llegamos al pequeño pueblo donde estaba el festival, y mi hermano mayor y yo queríamos ir a ver la exhibición de autos clásicos, ya que era el gran motivo por el que habíamos venido. La mujer dijo que estaba buscando un lugar en particular en el pueblo donde se llevaba a cabo un evento del festival, pero no sabía cómo encontrarlo. Como habíamos estado aquí antes, sabíamos exactamente dónde estaba, y mi hermano menor dijo que la llevaría allí y luego nos encontraría en la exhibición de autos. Estuvimos de acuerdo, y lo que no sabíamos es que esa sería la última vez que veríamos a mi hermano menor durante casi 2 años. De todas formas, mi hermano mayor y yo nos dirigimos a la exhibición de autos y comenzamos a admirar todos los vehículos. Por supuesto, nos olvidamos completamente de nuestro hermano menor, ya que estábamos muy distraídos admirando todos los autos y hablando con los dueños. Antes de darnos cuenta, ya casi era mediodía, y nos dimos cuenta de que nuestro hermano menor no había venido a buscarnos todavía. Intentamos llamarlo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no había señal de celular en el pueblo. Aún no estábamos demasiado preocupados, así que decidimos ir a almorzar a uno de los restaurantes del pueblo. Después de sentarnos y hacer nuestro pedido, miré por la ventana y noté un teléfono público al otro lado de la calle. Así que decidí ir a probar suerte para ver si lograba comunicarme. Crucé la calle mientras aún esperábamos nuestra comida y lo probé, pero la llamada no pasó. Así que mi hermano menor probablemente tampoco tenía señal en este pueblo. Colgué el teléfono y volví al restaurante, donde recibimos nuestra comida y comenzamos a comer. Después de almorzar, decidimos caminar por el pueblo y ver algunos de los puestos, mientras intentábamos mantener los ojos abiertos por si veíamos a nuestro hermano menor, aunque con la cantidad de gente que había, era realmente difícil. Para las 4 de la tarde, ya estábamos bastante preocupados y no sabíamos qué hacer. Así que caminamos hasta uno de los oficiales de policía locales, que estaba monitoreando el festival, y le explicamos la situación. Usó la radio para informar a los demás oficiales que estuvieran atentos por si veían a nuestro hermano menor, pero de nuevo, con la cantidad de gente que había, eso sería muy difícil. Para las 6 de la tarde, estábamos caminando por todo el pueblo tratando de encontrarlo, pero no vimos ningún rastro de él en ninguna parte. En ese momento ya no estábamos disfrutando del festival, solo queríamos encontrar a nuestro hermano menor e irnos a casa. Para las 8 de la noche ya estaba oscureciendo y decidimos regresar a nuestro auto para esperar allí, con la esperanza de que apareciera.
Cuando llegamos a nuestro auto, revisé mi teléfono nuevamente y todavía no tenía señal, por lo que no pude llamar a nadie. Como yo había conducido hasta allí, no quería irme y dejar a mi hermano menor varado, así que nos quedamos en el auto un rato. Alrededor de las 9 de la noche, ya estaba completamente oscuro y todavía no había señales de él. Éramos el único auto que quedaba en el estacionamiento en ese momento, y un guardabosques se estacionó junto a nosotros y nos dijo que el parque estaba cerrado y que teníamos que irnos. Le explicamos la situación al guardabosques y él dijo que llamaría a la policía local también. Le dimos nuestros números de teléfono y dijo que se quedaría en el estacionamiento un rato para ver si alguien que coincidiera con la descripción de mi hermano aparecía. Por supuesto, no queríamos conducir 1 hora de regreso a casa en ese momento. Así que el guardabosques sugirió que nos quedáramos en un hotel cercano para no estar muy lejos. Estuvimos de acuerdo y manejamos hasta un hotel cercano, donde afortunadamente tenían 2 habitaciones disponibles y conseguimos una. Cuando llegamos a la habitación, llamé al guardabosques para informarle en qué habitación estábamos por si necesitaba contactarnos, y le di el número del teléfono de la mesita de noche de nuestra habitación. Me duché y luego me senté en la cama y me conecté al Wi-Fi del hotel para ver si mi hermano me había dejado algún mensaje, pero no había nada. Intenté llamarlo de nuevo, pero fue directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciéndole dónde estábamos, e incluso le envié un mensaje de texto. Dejé mi teléfono encendido e intentamos dormir, pero, como puedes imaginar, no dormimos bien esa noche. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar mi teléfono, y mi hermano mayor hizo lo mismo. Para mi sorpresa, no había ningún mensaje de mi hermano menor, ni correos de voz ni mensajes de texto, nada. Como puedes imaginar, estábamos muy preocupados en ese momento. Quiero decir, él siempre solía mantenerse en contacto con nosotros. Esa mañana, después del desayuno, fuimos inmediatamente al departamento de policía local y presentamos un informe de persona desaparecida, y ellos emitieron una alerta. Ese día era lunes y el festival había terminado. El pueblo ya se había despejado y las carreteras estaban abiertas de nuevo. Así que decidimos conducir por el pueblo para ver si podíamos encontrarlo en alguna parte. Ahora, el pueblo no era muy grande, solo unas 8 cuadras y 5 calles que corrían paralelas entre sí. No encontramos nada. Incluso revisamos los alrededores del pueblo, pero no encontramos nada. Durante la siguiente semana nos quedamos en ese hotel mientras buscábamos. Mis amigos y yo intentamos todas las formas posibles de contactarlo. Mensajes, correo electrónico, videollamadas, todo, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Todos mis mensajes en Messenger quedaron sin recibir, pero no leídos, así que sabía que su teléfono tenía que estar encendido en alguna parte. Incluso publiqué en Facebook sobre todo el asunto y le dije a todos los que conocía que estuvieran atentos. Después de aproximadamente una semana, mi hermano mayor y yo regresamos a casa con mucha reticencia porque ya no podíamos tomarnos más tiempo libre del trabajo. Durante los meses siguientes, incluso pusimos carteles en todo el pueblo con la esperanza de que alguien lo encontrara, pero nunca obtuvimos ninguna pista. Luego llegó la pandemia y el departamento de policía en ese pueblo tuvo que suspender la búsqueda por completo porque tenían cosas más importantes de las que preocuparse, y también les recortaron todo el presupuesto del departamento. Sí, gracias por eso, señor presidente. Pasó 1 año, luego 2 y no escuchamos nada. Para ese entonces habíamos perdido toda esperanza completamente, hasta que un día recibimos una llamada literalmente 1 semana antes de Navidad. Era el departamento de policía de ese pueblo, y lo que me dijeron me horrorizó completamente. Al parecer, habían hecho una redada de drogas en una casa rodante, en un parque de casas rodantes en las afueras del pueblo, después de recibir un aviso de algunos vecinos que habían visto una transacción de drogas. La redada se suponía que debía realizarse 1 año atrás, pero debido a problemas presupuestarios no pudieron hacerla hasta ahora. Cuando allanaron la casa rodante, una de las cosas que encontraron fue a mi hermano menor atado en uno de los dormitorios, severamente deshidratado, desnutrido y gravemente herido. Cuando lo llevaron al hospital y lo interrogaron, dijo que la misma mujer asiática del festival lo había llevado a un callejón donde 3 tipos lo habían atacado y luego lo tiraron en la parte trasera de un viejo camión de helados antes de llevarlo a la casa rodante. Lo habían violado repetidamente.
Lo usaron como esclavo para algunas cosas realmente malas, e incluso lo drogaron varias veces. Mi hermano pasó 3 meses en el hospital recuperándose, y aún sigue en terapia hasta el día de hoy. El departamento de policía dijo que probablemente era parte de una gran red de tráfico humano, que usaban a la chica asiática para atraer a las víctimas. Al parecer, estos tipos habían vivido en esa casa rodante durante casi 15 años, y nadie tenía idea de lo que estaban haciendo. Probablemente te estarás preguntando cómo pasaron desapercibidos. Bueno, si vives en un área menos deseable como este parque de casas rodantes, hay un dicho no escrito. No chivatees a tus vecinos, ya que solo te pone en la mira. Afortunadamente, una nueva familia se había mudado justo al lado de estos tipos, y no recibió el memo. Los 3 tipos fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua por múltiples cargos. La mujer asiática nunca fue capturada, ya que no estaba allí cuando ocurrió la redada. Uno de los tipos murió en prisión un mes después de haber sido arrestado debido a años de consumo de drogas, y honestamente no siento ni una pizca de pena por él. Que se pudra en el infierno. La casa rodante en la que encontraron a mi hermano fue demolida una semana después de que arrestaran a los tipos, y estaba en una condición absolutamente horrible. No hemos vuelto a ese pueblo desde entonces y probablemente nunca lo haremos. Siempre ten cuidado con quien confías, ya que incluso las personas que parecen más amables pueden estar tramando algo malo. En este caso, algunas personas realmente malas usaron a una mujer asiática bonita para atraer a las víctimas. Lo peor es preguntarse cuántas víctimas anteriores ya habían utilizado y de cuántas se habían salido con la suya. Me llamo Armando. Soy un hombre de 22 años que vive en un pequeño pueblo relativamente seguro. Esta historia sucedió cuando yo tenía alrededor de 9 años, cuando mis padres vivían en un condominio. Solía jugar afuera con algunos de mis amigos del vecindario casi todos los días, andando en bicicleta, jugando a las escondidas. Ya te haces una idea. También veía muchas cosas de miedo, como películas o videos, así que siempre estaba paranoico cuando estaba solo en una habitación o en la oscuridad. El diseño del condominio era en forma de triángulo, con algunas filas de casas que daban a un largo estacionamiento. Normalmente, solo habría de 10 a 15 autos en el estacionamiento a la vez. Pero tampoco era raro ver solo 2 o 3 autos. El camión de la basura venía cada miércoles por la mañana alrededor de las 8. En ese momento eran las 9 de la noche, y solo estábamos mi hermana de 16 años y yo en casa, ya que mi mamá estaba fuera cenando. No tengo la mejor relación con mi hermana, ya que siempre peleábamos y discutíamos. Me sentaba en el sofá a ver televisión todas las noches, ya que era algo de rutina para mí. Pero mientras veía la televisión vi con el rabillo del ojo una figura fuera de mi ventana. Las ventanas de mi condominio eran grandes, rectangulares, y daban al estacionamiento, así que podías ver todo lo que había afuera, pero cualquiera que estuviera afuera también podía ver el interior de la casa. De repente vi esa figura. Giré la cabeza para mirar la ventana, y ahora estaba muerto de miedo. Entonces me preguntaba qué hacer en esa situación. Estuve unos 2 minutos mirando por la ventana desde el sofá esperando algo. Finalmente, volví a concentrarme en la televisión después de lo que parecieron horas de estar mirando. Pero luego volví a ver la figura, solo que esta vez vi que era un hombre mayor, tal vez en sus 50 y tantos, mirándome mientras pasaba lentamente por mi ventana. Ahora sí estaba asustado. Fui al cuarto de mi hermana para decirle lo que acababa de ver, pero, como era de esperar, no me hizo caso y simplemente me dijo que me fuera. Pasaron unos 10 minutos después de haber visto al hombre desde la ventana, cuando escuché el sonido agudo del teléfono fijo sonando. Cuando contesté, era mi mamá. Me estaba diciendo que sacara la basura para no tener que hacerlo en la mañana. No sé por qué, pero decidí no decirle a mi mamá lo que había pasado, porque no creí que fuera algo importante, ya que mi hermana me había dicho que dejara de ser un bebé, así que lo hice. Toda la basura y el reciclaje de todos los vecinos del condominio se acumulaba en un montón al final del estacionamiento. En ese momento, ya casi era invierno, así que ya estaba completamente oscuro. Siendo un niño paranoico de 9 años, siempre estaba muy reacio a salir solo de noche, pero sabía que eventualmente tenía que hacerlo. Bueno, cuando salí, la única luz que había era una farola en el estacionamiento, que apenas iluminaba nada.
Me dirigí por la acera asustado como siempre que sacaba la basura. Esa noche había muchos autos en el estacionamiento, y eso siempre me daba miedo porque pensaba que alguien iba a asaltar y matarme, un temor típico de la infancia. Pero mientras dejaba la basura y regresaba, mi pesadilla se hizo realidad. Vi una cabeza asomándose entre dos autos que estaban a menos de 5 metros de mí. Lo único que podía ver era la frente y los ojos, pero aún así podía distinguir a la persona. Me di cuenta de que era el mismo hombre de antes. Me quedé mirándolo, congelado por el miedo, preguntándome qué hacer. Entonces fue cuando escuché a la persona hablando en un susurro fuerte. «Oye, ven aquí, quiero hablar contigo». Comencé a temblar y aún estaba paralizado, mientras el hombre seguía susurrándome. Luego su cabeza desapareció lentamente de mi vista detrás del auto. Decidí correr lo más rápido que pude pasando junto al auto. Eso fue cuando experimenté lo más aterrador de mi vida. Mientras pasaba corriendo, pude ver al hombre y a 2 mujeres mayores agachadas detrás del auto sonriéndome. Las mujeres estaban completamente desnudas mientras que el hombre llevaba una especie de ropa de conejo. Pude escuchar cómo corrían detrás de mí, gritando, pero yo era mucho más rápido que ellos y logré llegar a mi casa. Cerré la puerta con llave. Estaba en lágrimas gritando para que mi hermana me ayudara. Llamé a la policía y le dije a la operadora que había algunas personas mayores persiguiéndome. Me dijo que cerrara todas las puertas y me quedara en la línea hasta que llegara la policía. Llegaron relativamente rápido, pero, por supuesto, los viejos y espeluznantes ya se habían ido. Llamaron a mi mamá, y ella regresó a casa inmediatamente. La policía me hizo algunas preguntas antes de irse a revisar el vecindario, pero nunca los encontraron. Eso fue hace más de 10 años y no los he vuelto a ver desde entonces. El pueblo de mi abuelo siempre fue un lugar tranquilo y silencioso. Es el típico lugar que parece estar congelado en el tiempo, donde los viejos ladrillos de las casas siguen siendo los mismos que se colocaron hace décadas, y las calles de adoquines cuentan historias que nadie se atreve a recordar. Se trata de un pequeño pueblo en el centro de México, un lugar que, si no fuera por las visitas que hacíamos de vez en cuando, habría quedado en el olvido para nuestra familia. Desde que tengo memoria, las visitas al pueblo de mi abuelo siempre tenían un aire distinto. Mi abuelo era un hombre reservado, pero carismático. Siempre recibía a los pocos que se acercaban a él con una sonrisa, aunque nunca compartía mucho sobre su vida. Sabíamos que había sido militar en su juventud, pero los detalles de su carrera siempre fueron un misterio. A veces, cuando era niño, me quedaba sentado con él en la vieja mecedora de madera que tenía en el porche, y le hacía preguntas sobre sus días en el ejército, pero siempre me respondía con evasivas o simplemente cambiaba de tema. El pueblo en sí, como mencioné, era tranquilo. Las tiendas cerraban temprano, y las noches eran tan silenciosas que cualquier sonido, por mínimo que fuera, parecía retumbar en el aire. A menudo me despertaba en la madrugada con el sonido lejano de perros ladrando, o el crujir de las hojas de los árboles que se mecían bajo la brisa. Nunca me molestó. De hecho, me reconfortaba la idea de que estaba en un lugar tan pacífico, pero como aprendería más tarde, esa calma solo era una fachada, una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. Hace algunos años mi abuelo murió. Tenía más de 90 años cuando falleció, y su muerte no fue una sorpresa, pero sí dejó un vacío en nuestra familia. Tras su muerte, mis padres decidieron que lo mejor era vender la vieja casa del pueblo, ya que ninguno de nosotros tenía planes de vivir allí. Me ofrecí a ir para recoger las pocas pertenencias que quedaban y supervisar el proceso de venta. Era una excusa perfecta para despedirme del lugar que, a pesar de todo, siempre había sentido como un refugio durante mi infancia. Llegué al pueblo en una tarde soleada. Todo parecía exactamente igual que en mis recuerdos. El aire seco, el polvo que se levantaba con el viento, y los pocos habitantes que me reconocieron me saludaron con un leve asentimiento. La casa de mi abuelo se mantenía en pie, aunque los años y el abandono la habían dejado un poco más desgastada. Al entrar, una sensación extraña me invadió. El olor familiar a madera vieja y tierra me transportó de inmediato a mi niñez. Pero esta vez, había algo diferente. Algo que no había notado antes. Los primeros días los pasé limpiando, empaquetando y organizando todo lo que mi abuelo había dejado.
No había mucho, pero cada objeto tenía su historia. Fue en esos días cuando una vecina, una mujer que había vivido en el pueblo toda su vida, se acercó a la casa. Nunca había hablado mucho con ella, pero su presencia siempre me había resultado familiar. Me saludó con una sonrisa triste, y empezamos a charlar sobre mi abuelo, sobre lo querido que había sido en el pueblo. Siempre fue un hombre respetado, dijo, mientras miraba hacia la casa con nostalgia. Pero no sé si todos lo conocían tan bien como creían. Su comentario me desconcertó. Sabía que mi abuelo había tenido una vida antes de ser el hombre tranquilo y reservado que conocí, pero nunca pensé que hubiera algo más que no supiéramos. La vecina pareció darse cuenta de mi incomodidad, y tras un largo silencio suspiró y bajó la mirada. Hay cosas del pasado que es mejor no remover, pero creo que tienes derecho a saber, dijo con un tono grave que contrastaba con su expresión amable. Me invitó a su casa, y aunque al principio dudé, algo en su manera de hablar me hizo seguirla. Cuando llegamos a su sala, se sentó en una vieja silla de mimbre y me ofreció un vaso de agua. Tu abuelo, comenzó con una pausa que parecía durar una eternidad. No era solo un militar retirado, era algo más, algo que pocos en el pueblo quieren recordar. Me contó que, años atrás, el pueblo había sido el centro de una operación clandestina. Una red que utilizaba las casas más apartadas para algo que jamás habría imaginado. Partos clandestinos. Las mujeres venían de lugares lejanos, desesperadas, a veces engañadas y daban a luz en secreto. Pero lo peor no era el hecho de que los nacimientos ocurrieran en condiciones deplorables y fuera del alcance de la ley. Lo realmente perturbador era lo que sucedía después. Los bebés eran vendidos a familias ricas de las ciudades cercanas. La vecina me miró a los ojos mientras relataba todo esto, y yo sentía un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía un lugar tan pacífico haber albergado algo tan macabro? Tu abuelo, continuó, no solo estaba al tanto de todo, él era uno de los que lo dirigía. No fue un simple espectador, era el hombre de confianza de quienes manejaban ese negocio. Mis manos empezaron a sudar. Todo lo que creía saber sobre mi abuelo, sobre su vida, se desmoronaba frente a mí. La vecina me explicó que durante años, los bebés nacidos en esas casas eran entregados a familias que pagaban enormes sumas de dinero por ellos. Era un negocio lucrativo, y nadie en el pueblo decía nada. Los que sabían, guardaban silencio por miedo, o porque, de alguna manera, también se beneficiaban de ello. Todo funcionaba sin problemas hasta que una de las madres, una mujer joven que había sido engañada para entregar a su bebé, regresó al pueblo. Había estado buscando a su hijo durante meses, y cuando finalmente localizó el lugar donde había dado a luz, suplicó por la devolución del bebé. Estaba dispuesta a devolver el dinero que le habían pagado. Al principio, intentaron disuadirla, pero su persistencia desató algo que nadie esperaba, una investigación. Según la vecina, cuando las autoridades comenzaron a hacer preguntas, muchos en el pueblo entraron en pánico. Los que estaban involucrados hicieron todo lo posible para encubrir lo sucedido. Se pagaron sobornos, se eliminaron pruebas y los involucrados más importantes, como mi abuelo, lograron desviar la atención de los investigadores. Sin embargo, el negocio no se detuvo por completo. Simplemente se trasladó a otro lugar, a otro pueblo que no estuviera bajo el escrutinio de las autoridades. Mientras la vecina hablaba, mi mente no dejaba de correr en círculos. ¿Cómo había sido posible que mi abuelo, el hombre que me enseñó a pescar, que me contaba historias sobre su juventud, hubiera sido parte de algo tan monstruoso? Todo lo que me había contado sobre su vida en el ejército, sobre el orgullo que sentía por haber servido a su país, se desmoronaba. Él nunca habló de esto, ¿verdad?, preguntó la vecina como si leyera mis pensamientos. Negué con la cabeza. Mi abuelo nunca mencionó nada remotamente parecido. Para mí siempre había sido un hombre simple, tranquilo, alguien que se había retirado a este pequeño pueblo para vivir el resto de sus días en paz. Lo hizo porque en su mente estaba protegiéndote, continuó la vecina. Para él, lo que hizo era solo una parte de su trabajo, algo que tenía que hacer para sobrevivir. Y tal vez, en su propia manera distorsionada de ver el mundo, pensaba que estaba ayudando a esas mujeres y a esos bebés. No podía soportar escuchar más. Me levanté de la silla, mi corazón latía con fuerza.
Sentía que el aire en la pequeña casa se volvía denso, sofocante. Agradecí a la vecina y salí apresuradamente, sin saber qué pensar o cómo sentirme. De vuelta en la casa de mi abuelo, me senté en la sala, rodeado de las pocas pertenencias que había dejado. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac monótono, pero ahora todo parecía diferente. No podía mirar a esa casa de la misma manera. Todo lo que había amado de ese lugar, todo lo que representaba mi infancia, se había transformado en una sombra de lo que alguna vez pensé que era. Pasé el resto de la tarde revisando algunos viejos documentos y cartas que mi abuelo había guardado en un baúl en su cuarto. Encontré fotos de él en su juventud, con otros hombres todos con uniformes militares, pero entre esas fotos había una carta que llamó mi atención. Era de alguien que firmaba simplemente como R. La carta hablaba sobre el negocio y sobre los envíos que se habían completado sin problemas. La fecha de la carta era de muchos años atrás, probablemente antes de que yo naciera. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al leerla. Esto confirmaba lo que la vecina me había contado. Mi abuelo no solo había estado involucrado, sino que había sido una pieza clave en todo el asunto. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de la vecina resonaban en mi cabeza, y la imagen de mi abuelo, el hombre que había sido mi héroe de niño, se había transformado en algo que apenas podía reconocer. El pueblo, que alguna vez había visto como un refugio tranquilo, ahora me parecía un lugar sombrío, lleno de secretos y mentiras. Al día siguiente, empaqué lo poco que quedaba y salí del pueblo. No volví a hablar con la vecina, ni con nadie más de ese lugar. Mi familia nunca supo la verdad completa. No tuve el valor de contarles lo que había descubierto. Tal vez, en el fondo, todavía quería proteger la memoria de mi abuelo, aunque esa memoria ahora estuviera manchada para siempre.